Hola, buenos días. Si os parece, vamos a continuar con el campus. Eh, Mi nombre es José Antonio Piqueras y voy a presentar y a moderar la siguiente conferencia, o como lo queramos llamar. Bueno, se trata de estrategias para agilizar las publicaciones científicas y solicitar proyectos de investigación en el área infantojuvenil. La idea es ofrecer criterios, técnicas, procedimientos, estrategias para la correcta elaboración de artículos científicos, sobre todo, con el fin de conseguir la aprobación por parte de los procesos de arbitraje y la posterior publicación. Y también se tocará un poquito el tema de proyectos, pero en menor medida por el perfil de las personas que estamos aquí. Entonces, si os parece bien, voy a hacer la presentación de Juan Antonio Moreno, que creo que está por ahí. A ver. Vale. Bueno, el doctor Juan Antonio Moreno Murcia es doctor en psicología y licenciado en educación física por la Universidad de Valencia. Es profesor catedrático en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pertenece al grupo de investigación en comportamiento motor. Es autor de más de 500 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, concretamente más de 100 publicaciones indexadas en JCR y un índice H de 23, que estoy casi seguro que todo el mundo sabe ya lo que es, debe saberlo, que al menos 23 publicaciones han recibido 3 citas. Sus publicaciones están centradas en 3 áreas: enseñanza, motivación y actividades acuáticas. Es director de más de 30 tesis doctorales, editor en varias revistas de investigación y autor de unos 26 libros. Además es creador del MAC, no de la marca, sino del método acuático comprensivo y, bueno, organizador de Congreso Internacional de Actividades Acuáticas y presidente de la Asociación Iberoamericana de Educación Acuática Especial e Hidroterapia. Bueno, una última recomendación es que, sinceramente, poniendo Juan Antonio Moreno Murcia en Google, con la primera página que aparece, su página personal de la UMH, pues tiene un currículum mucho más extendido y accesible para todo el mundo. Así que, sin más, le voy a dar la palabra. Le agradecemos el que haya aceptado colaborar, participar con la Red de Infancia y desear que aprendamos mucho con su conferencia. Muy bien. Juan Antonio, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, se me oye, ahí, ¿no? Está, muy bien. Bueno, Pues encantado de estar aquí, José Antonio, con vosotros y con esta extraordinaria iniciativa en la que, bueno, pues tenemos delante de nosotros parte del futuro de nuestra sociedad y eso hay algunos a los que nos pone mucho, en el buen sentido, y nos inspira a que aquello que algunos, con algunos años más, no mayores, sino con algunos años más de experiencia, pues llevamos acumulada y que nos sentimos agraciados por tener a personas como vosotros con esa inquietud que hace que sigamos respirando cada mañana esa iniciativa de poder levantarnos con ese motivo que nos mueve a seguir adelante y en este caso, bueno, pues con algo tan emocionante como es la investigación y sobre todo su estructura y aquello que le bordea. Felicidades a la entidad por llevar a cabo esta iniciativa, porque acordarse de los que están ahora en esa formación es tener un premio en el futuro, ¿no? Y esto es vital, ¿eh? Aquellos que nos encontramos inmersos en esta formación a nivel de grado, de máster y de doctorado, pues nos alegra, sobre todo a mí me alegra. Esto, por ejemplo, en el argot deportivo, pues asume que, bueno, parece que uno tiene que estar entrenando a un equipo de champion cuando verdaderamente el proceso es el de disfrutar independientemente de estar formando a gente que está pues a un nivel de publicación X o está en una fase de formación. Esta es la inquietud de aquí. Sí, José Antonio. Nada, perdona. No estamos viéndote, pero puede ser que sea una estrategia tuya. O sea, que si es una estrategia, perfecto, pero no te estamos viendo. Puede ser que sea bueno, una pues, estrategia de estas, de las que hemos aprendido en la anterior.
Vamos a ver si verdaderamente se debe a que no la hemos conectado y no la está reconociendo ahora. La conecto, ¿ok? Vale, yo me encargo de ir recogiendo un poquito cuestiones y preguntas para al final, si hay un turno de palabra y demás, ¿vale? Muy bien. Vale, pues vamos a esperar a ver. Yo en cuanto tú estés me quito de imagen y de sonido para... Vale. Ahí está, perfecto. Ya está, ¿no? Muy bien, vale, okay. Perfecto, gracias. Bueno, pues voy a compartir pantalla con vosotros. Vamos a... que sea esta de la derecha. Ok. Que sea esta de aquí. Vamos a ello. Venga, a ver si lo conseguimos. Ahora sí. Bueno, creo que ya tenéis todos y todas la presentación. En el caso de que no sea así, tenéis la libertad de abrir micro y comunicarlo, o algo extraño que desde aquí, pues a distancia no estemos viendo, no lo indiquéis. Por lo tanto, abertura total, open access en este sentido a que podáis intervenir, parar y corregir aquello que consideréis que tiene pues algo que destacar y que podamos ayudar en ese sentido. Bueno, pues yo voy a intentar en esta hora y media concretar algo que normalmente pues reproducimos en un taller que aquí en la Universidad Miguel Hernández pues vamos desarrollando a lo largo de estos últimos años y que se centra en aquellos aspectos más importantes a la hora de tener en cuenta variables que os pueden permitir o nos pueden permitir poder tener una mayor facilidad a la hora de publicar nuestros trabajos en las distintas revistas. Como todos sabéis, pues estamos en un momento que es un momento complejo de vivir, complejo de experimentar, pero con un cambio de producción en cuanto a la ciencia que ha disparado las publicaciones y que ha permitido el poder hacer florecer otro tipo de contenidos y una diversidad mucho mayor en aspectos relacionados con la ciencia. Esto hace pues que haya en este campo pues una siembra de todo tipo de alimentos, ¿no? Y en el que, pues como todos sabéis, pues uno puede alimentarse bien, puede no alimentarse tan bien, y ya sabéis que en muchos casos pues la buena alimentación cuesta mucho más que la mala alimentación. Nuestra sociedad está diseñada para consumir rápido a un coste muy bajo y pensando en el aquí y ahora. Bueno, pues en la ciencia está pasando lo mismo, como estáis viendo, ¿eh? Estamos teniendo distintas alternativas a la hora de publicar y que nos permite el poder pues, tener un fácil acceso o una mayor dificultad a la hora de poder entrar en este mundo de las publicaciones científicas.
Entiendo que si estáis aquí es porque verdaderamente tenéis esa inquietud o estáis en esa fase o, bueno, pues amáis todo el tema de lo que corresponde al proceso de diseño de las salidas de las publicaciones en las distintas revistas. Entiendo que estaréis involucrados de alguna forma en algún proyecto, en algún grupo de investigación, con alguna universidad, con algún profesor, alguna profesora, y que, bueno, pues hace que de alguna forma vuestro trabajo, vuestra investigación, pues tenga que recogerse en un informe y que, bueno, pues tarde o temprano podamos tener la suerte de poder compartir con vosotros esa información y que nos alimente para que pues podamos reproducirla, podamos inspirarnos en ella y que esos avances de la ciencia permitan el que pues tengamos una mayor facilidad a la hora de aplicarlo en nuestro distinto contexto. Lo que sucede es que, como todos sabéis, esto no es tan sencillo como parece, ¿no? Es muy sencillo porque la estructura es muy clara y yo voy a intentar presentaros esta estructura para que tengáis los puntos clave, pero como todos sabéis, ese cóctel que luego cada uno de nosotros montamos y que pueda tener un mayor atractivo, un menor atractivo para nuestros revisores y nuestros lectores, pues es ya una forma particular y que tiene que ver con el estilo que cada uno de los investigadores, el grupo de investigación, tiene a la hora de focalizar sus puntos de alerta en aquello que quiere transmitir con los informes científicos. Pero sí que es verdad que siempre nos exponemos a una situación similar. Y ya os adelanto que da lo mismo tener 50 años como yo tengo, que tener 25 como alguno de vosotros tiene. En este caso, uno creía que cuando tenía 25 años, si te unías a gente que pudiera tener un mayor caché que tú por los años que tenía, por los artículos que habían producido, pues parece que eso te iba a permitir poder tener una entrada mucho más fácil a la hora de poder hacer público tu informe. Bueno, pues esto, ya sabéis que esto no es así, ¿no? No es así y os lo adelanta uno que, pues de alguna forma, ha recibido y sigue recibiendo esta sensación, y perdonar por la imagen, pero amplifica mucho más la expresión que yo pueda dar en cuanto a los golpes que uno recibe a la hora de ponerse en marcha en las publicaciones. Bueno, pues seguimos recibiendo golpes. Es decir, de cada 10 artículos que mandamos, el 82% de los mismos son rechazados en primera instancia, es decir, sin pasar a revisar. Aproximadamente 12% pasa la revisión y luego es rechazado en una primera o segunda revisión y aproximadamente el 8% termina entrando a publicarse en esa revista original en la que se manda. Por lo que, en cuanto a estas estadísticas que son las nuestras, en las que, bueno, nuestro grupo de trabajo pues se encuentra en estos momentos, como veis, pues nos enfrentamos a esa situación en la que, bueno, pues tener la suerte de que un artículo enviado por primera vez pueda ser aceptado por la revista, pues se puede dar, pero es difícil, ¿eh? La creencia en el Espíritu Santo pues cada vez es menor y la fe que depositamos para que nuestros artículos puedan ser admitidos por los editores o editoras y luego por los revisores en primer corte es bastante complicado, aunque os puedo prometer que se da, y esta es la experiencia que aquí yo os voy a transmitir. En ese proceso hay algunos aspectos que a mí me gustaría destacar antes. Me voy a ir al tejado, me voy a ir allá cuando hemos terminado de publicar nuestros artículos o tenemos el producto terminado de nuestro artículo después del estudio y queremos que ese artículo de alguna forma pues pueda llegar a ser más conocido o en definitiva lo que nuestra ciencia nos adelanta, y es que nuestra ciencia en el campo académico pues hace que nuestros trabajos pues tengan un mayor valor o menor valor, y quiero que entendáis esto muy bien, de forma cuantitativa y cualitativa en función del número de citas que tiene. Imaginaros que ya tenemos ese producto final. Bueno, pues os voy a dar algunas estrategias muy básicas que se recomiendan a nivel genérico para que vuestros trabajos puedan ser incrementados en número de citas. Entre ellos, el primero de todos es que, bueno, tenéis que intentar siempre ya desde el principio, si sois jóvenes investigadores, pues tener claro ese identificador vuestro que luego vamos a ver de cómo citaros, ¿no? En la conjunción de los apellidos o la toma de decisión en un único apellido que luego vamos a ver.
La segunda de ellas es que también vuestra afiliación quede lo más clara posible, intentando evitar las abreviaturas, porque luego los buscadores y los grandes almacenadores de información hace que la abreviatura termine perdiéndose y, por lo tanto, vuestras citas terminan perdiéndose en un limbo que muchas veces no son recuperadas si no entráis en la base de datos y la modificáis. Sería bueno que asumierais en esa publicación o en esa línea de investigación o en esa línea de publicaciones una serie de palabras clave o frases que siempre vayan asociadas a vuestra publicación y que de manera natural se fueran reproduciendo en esa publicación varias veces para que vuestro mensaje quedara lo más firme posible y, por lo tanto, a nivel de marketing pudiéramos recordar esta idea principal que queremos transmitir, que tendría que ser una, principalmente la aportación, y que nuestros expertos en marketing nos dicen que un mensaje tiene que ser repetido hasta 12 veces o experimentado hasta 12 veces para poder llegar a que pueda retener un poco más la información hacia quien va dirigido, ¿vale? Busca que exista pues esa información que se repita en el texto, pero sobre todo una idea principal que pueda ir asociada a una frase única y que refleje verdaderamente pues ese proceso en el que tú quieres que se recuerde esa información para que te vayan asociando en este artículo a la idea principal que este viene a transmitir. Importante, y ya partimos de un factor clave, y es que, bueno, los académicos y los científicos lo que hacen es, por defecto de forma, acceder a las revistas con mayor índice de impacto. Por lo tanto, en la medida que podáis publicar con mayor índice de impacto, mayor visibilidad y posibilidad de ser citado vais a tener. Claro, la cuestión es poder publicar en Q1, Q2, Q3 o Q4 en función de varias variables que vamos a ver entre los que están los revisores, entre los que está el contenido de vuestro trabajo, y puede ser que un trabajo que esté publicado en un cuartil no muy alto pueda ser más citado que algunos que estén en un cuartil más alto. Pero por norma general, aquellos que están en un cuartil más alto, pues además son también los que más citados son. Importante, y en esta norma actual, intentar publicar en revista de acceso abierto, de Open Access, porque nos permite el poder tener mayor visibilidad de cara al mayor número de investigadores posible. Además, intenta publicar en la medida que puedas con autores de distintos centros de investigación. Es decir, aquí ya veis una de las estrategias. Una cosa es, bueno, pues ya sabéis que determinadas áreas de conocimiento, mucho en nuestro campo, no psicosocial, sino más biológico, pues existen publicaciones con un número alto de autores. Ya sabéis que en el momento que se pasa de un número de autores, pues no vamos a tener el mismo valor en cuanto a lo que ANECA pues posiblemente vaya a darnos en nuestras valoraciones de nuestras citas o nuestros trabajos publicados. Sería bueno que además nuestros trabajos pudieran usar varias referencias, siempre de forma controlada, es decir, intenta de forma racional utilizar un número alto de referencias dentro de tu trabajo porque permitirás poder llegar a más personas citadas y, por lo tanto, cuando a ti te citan en un trabajo, le das un valor añadido a ese trabajo. También es verdad que luego existen esas relaciones que se dan de amistad o enemistad dentro de los distintos grupos de investigación y que jugaría otro papel, otra variable que hoy no vamos a tener el tiempo de tratarlo, pero que en muchas ocasiones también hay que tener en cuenta. Sería bueno también que en la medida que se pueda intentar irnos a otro tipo de artículos que tengan un peso mayor, que se alejen un poco de la transmisión exclusiva de la ciencia y puedan ir a otro tipo de trabajos, tipo de capítulos e incluso, ¿por qué no, que vuestro trabajo quedara, o vuestra información o línea de trabajo quedara reflejada en Wikipedia? Ya sabéis que esto es posible y muchas veces cuando alguien quiere recabar información se va a este contexto a coger la información básica y si, bueno, pues tenéis ahí documentos de vuestra línea, de vuestros productos, de vuestras publicaciones, vais a tener mayor posibilidad de visualización. No voy a descubrir nada, pero en la medida que vuestra información sea divulgada por blogs y por podcasts, por ejemplo, pues vais a tener un mayor bagaje a la hora de llegar a más gente y, lógicamente, el poder llegar a compartir esta información
en las distintas redes sociales académicas, mejor dicho. Las redes sociales son muchas, hay algunas que principalmente pues, están enfocadas a la parte científica y como ahí tenéis, pues por ejemplo, Academy y ResearchGate, pues son dos bases sociales muy buenas que permiten que vuestros trabajos puedan llegar a todos. Os recomiendo que en vuestra área de conocimiento hagáis revisiones, publicaciones de revisiones, porque estas normalmente son la referencia para la gran mayoría de los autores y va a permitir que puedan ser base para las siguientes publicaciones. Tenéis que asumir que el hecho de que vuestro artículo haya sido rechazado en un primer lugar no es malo, sino todo lo contrario. Os va a permitir tener un mayor bagaje a la hora de diseñar estratégicamente hacia dónde vais a direccionar el foco, la parte o la corrección del método que el revisor del artículo o los revisores de los artículos han dado en la revista anterior, e incluso los buenos o las buenas editoras, cuando te rechazan un artículo de primera, sin que pasen a ser revisado por los revisores, ya te dan un feedback que incluso te dice, en esta revista no cabe por este motivo, por este motivo, por este motivo. Le recomendamos que tenga en cuenta estas indicaciones para que cuando usted decida mandarlo a otra revista pueda tener una mayor facilidad en la entrada. Esto cada vez se produce más y nos está permitiendo tener, bueno, pues esa experiencia de ser rechazado previamente y va perfilando pues el evitar cometer esos errores para la siguiente revista. Además, cada vez más se están utilizando pues, estas bases de datos en las que compartimos la información y que recoge la posibilidad de que otros investigadores puedan acceder a estos datos y que puedan ser utilizados, pues, por ejemplo, para revisiones sistemáticas o metaanálisis en los que vuestros datos puedan estar incluidos en otros trabajos. Os recomendamos esto, puesto que ya muchas revistas lo están exigiendo y permiten el tener un mayor bagaje en este sentido. Crea tu propio canal de comunicación, tu podcast, tus vídeos. No estamos hablando de convertirse en un youtuber, pero sí que vuestra investigación pueda darse a conocer de la mejor forma posible y todo lo que es esta imagen canalizada bajo el vídeo, los podcasts, va a darle una mayor visibilidad. Os recomiendo que principalmente estéis siempre estéis visibles a través de vuestro currículum. Por ejemplo, el currículum vitae normalizado a nivel español ya cada vez se está convirtiendo en una norma establecida y os recomiendo pues entrar en plataformas como ORCID o ResearchGate o Scopus para que esté importante entrar en acción. Juan Antonio. Parece que se ha perdido o ya Sí. está. Ah, vale, te habíamos perdido el sonido, se ha cortado en un momento. Vale. Pues lo hemos perdido del todo. Bueno, pues vamos a ir esperando. Yo os recomiendo que vayáis anotando alguna cuestión o apuntarla, ¿vale? Yo ya tengo algunas que tengo en la cabeza, porque esto es muy cambiante. Buenas. Parece Sí, que ya o no. sí, has vuelto. Vale, sin compartir, ¿no? Sí. Vale, venga, vamos a ello. Muy bien. Tecnología, ¿no? Sí. Y coronavirus. Bueno, como os decía, lo ideal es que podamos divulgar la información no solamente en las revistas impactadas, sino que esta pueda llegar a otro tipo de personas. Os recuerdo
que los que están, como yo digo, a pie de piscina, a pie de pista, trabajando, los que están en los centros escolares, los que están en determinados puntos, que trabajan con la población en directo, no muchas veces tienen acceso a las publicaciones impactadas y, por lo tanto, en la medida que podamos, dulcificar esta información con este tipo de publicaciones de transferencia social en otras revistas más cercanas y con otro corte de escritura, pues es mucho más fácil el que vuestra información sea posible que llegue a más áreas. Estos serían esos puntos importantes que yo destacaría en este incremento de ese producto que ya tenéis. Pero claro, para llegar a este producto nos tenemos que basar en una base, ¿no? Una base que, pues de alguna forma, ya sabéis que existen muchas normativas, ahí tenéis unas cuantas de las que yo he sido capaz de recoger a nivel de elaboración de informes científicos, y entre las que, bueno, pues como todos estáis en un área en la que coincidimos, que es el área psicosocial, pues yo voy a resumir algunos aspectos básicos dentro de lo que el manual APA nos establece en esta última edición. Para ello, yo he concretado la presentación en varias partes. La primera es la que va a abordar en sí qué es el artículo científico. Para a continuación tratar pues cuál sería ese formato en la que tenemos que elaborar el artículo científico que vamos a tener que mandar a la revista. Vamos a abordar cada una de esas partes y, una vez terminado, bueno, de entender cuáles son esas partes, cómo redactarlo, qué aspectos más importantes tendríamos que tener, y cuando ya lo tenemos redactado, pues qué no tendríamos que olvidar de cara a que este artículo pudiera ser publicado por la revista. Y en este caso, acordaros pues que en la revista hay una parte inicial que es el editor o la editora jefe que manda a los editores asociados por áreas a que tomen la decisión previa a que vuestro artículo pueda ser mandado a revisores. Entonces, claves que hoy vamos a ver aquí para que estos editores jefe o asociados puedan daros el paso a que vuestro artículo, asumiendo que cumple los principios dentro del método científico, pues pueda ser aceptado para esa revisión. Es decir, el entrar ahora mismo a revisar ya es un éxito inicial y tenéis que valorarlo positivamente, por lo que, sabiendo que entra a revisar, ya vais a tener un feedback que os va a permitir seguir creciendo y mejorando esa información de cara a la siguiente, independientemente de que tengáis un feedback positivo de aceptación o de rechazo de este primer corte. Bueno, ¿en qué consiste esto del artículo científico? Todos sabéis pues, que el artículo científico es este informe escrito que se publica por primera vez. Digamos que podríamos considerarla como esta publicación primaria a la que siempre hacemos referencia cuando estamos basándonos en una información objetiva. Si está bien elaborado, ¿qué permitiría? Pues reproducir este estudio de la forma más exacta posible si nosotros quisiéramos replicarlo. En esto consiste verdaderamente este artículo científico. Y según APA, ¿qué artículos científicos tenemos? Pues ahí tenéis. Tenemos varios casos en los que está el informe de investigación, los estudios empíricos, los estudios originales, las revisiones de literatura, donde están las revisiones bibliográficas, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Luego están lo que se denominan artículos teóricos, los metodológicos e incluso estudios de casos. Alguna retahíla más hay, pero principalmente estos son los más importantes. Aquí yo voy a hacer mención a estos dos que tenéis destacados ahí en otro color, que son los estudios originales y las revisiones de una forma muy somera y pasando por encima algunas cosas que es preferible que todos abordéis fuera de aquí, yo simplemente mencionarlas para recordarlo. Por ello, permitidme que pase rápido por ellas y no significa que no sean importantes, sino que hay otras cosas más importantes que yo considero pues, que tendríamos que abordar. Bueno, primero de todo es el formato general del manuscrito. Ya sabéis que APA establece un formato estándar, más o menos ahí tenéis descrito estos aspectos básicos y en los que podríamos resumir pues un diseño de papel en A4 con un doble espaciado y con, bueno, pues en este caso un tipo de letra que podéis elegir entre las dos. Normalmente se utiliza ahora casi más las letras sin serifas, que son aquellas que se llaman letras a palo seco, y que, pues, un ejemplo de ello sería Arial o Calibri, mientras que las letras con serifas, serían, pues, las Tiny Roman, Cambria, etc. Estos serían un poco los datos básicos a la hora de la
del formato. Además, existen otros puntos básicos dentro del formato del manuscrito que tienen que ver con la puntuación. Ahí tenéis los que principalmente se utilizan, principalmente. ¿Quiere decir que los otros no? Mucho menos. Pero estos son los que están aceptados y que, de alguna forma, pues nosotros podríamos hacer uso de ellos de la forma más constante posible, asumiendo que están dentro de la línea que permite el estar dentro de esta forma que APA nos establece. En cuanto al manuscrito, pues tiene como pues una serie de partes, ¿no? Una primera parte que estaría asociado, pues una primera página donde aparece el título y los datos de los autores y, en este caso, correspondencia, siempre y cuando lo permita, aunque ahora las revistas pues están ya mecanizando todo su sistema, la gran mayoría ya lo tiene mecanizado a través de la web y nos va pidiendo cada cosa que necesita y, por lo tanto, estos datos genéricos pues ya muchas de ellas lo perfilan atendiendo a lo que cuando accedéis al envío os va a ir indicando que metáis. Bueno, la segunda página normalmente que viene, pues el resumen del artículo y luego a partir de la tercera página empezaría, digamos, el contenido del texto para saltar al siguiente apartado donde empezaría las referencias que hemos utilizado. Cuando estoy saltando al siguiente apartado, estamos saltando de página, ¿de acuerdo? Es decir, no es un punto y seguido, sino es un salto de página en la que luego vendrían las tablas, a continuación vendrían las figuras y luego, en el caso de que hubiera algún apartado, también pues de anexo relativo a ello. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos de forma muy resumida y rápida la estructura y formato del manuscrito. Vamos a ver las partes del mismo, ¿de acuerdo? Y estas partes del mismo, pues estarían asociadas a que no puedo olvidar que mi artículo tiene que contemplar sí o sí. Otra cosa es la forma que vosotros vayáis a adoptar. Yo voy a presentar una. Y la principal de todas es la siguiente, y es que todos asumimos que cuando estamos en esta toma de decisión de publicar aspectos relativos a la investigación, no estamos escribiendo lírica, ni estamos escribiendo poesía, ni estamos escribiendo de una forma en la que queremos encantar de forma metafórica a nuestros lectores, sino que nos encontramos en algo, por desgracia, mucho más sencillo, mucho menos complejo, no con esa fuerza que tiene la literatura, en este caso romántica, la literatura negra, etcétera, sino que nos encontramos en este cuerpo de literatura científica que hace que nos ajustemos a unas partes que sí o sí nuestro trabajo tiene que presentar. Y estas son, pues como ya hemos visto casi antes, las distintas partes que tendría que tener nuestro artículo. Todos sabemos pues, que tiene que haber un título que vamos a abordar ahora, unos autores, su afiliación y el resumen, y las partes de cualquier artículo estarían compuestas sí o sí por introducción, el apartado de métodos, resultados, discusión y referencias. ¿De acuerdo? Asumiendo este orden, bueno, la pregunta sería, pues, ¿qué haríamos en primer lugar? No sé. Y yo me gustaría preguntaros, alguno de vosotros, por favor, que diga qué haría en primer lugar. Si yo os preguntara de todas estas partes anteriores, estamos en el punto 2 del texto, si ya tenemos los datos, ya tenemos los resultados, pero todavía no tenemos nada escrito, y tenemos que empezar a escribir, ¿por qué parte empezaríais? A ver, Miriam dice por resultados. José Antonio, ¿por cuál? No, yo iba a decir lo que dicen ellos. Venga, a ver, alguien más. Podéis romper, podéis conectar el micro, no hay ningún problema. Resultados. Método y resultados. Bueno, en este caso vosotros sois alumnos avanzados, ¿no? Esos alumnos avanzados que marcan claramente pues, que lo primero que hay que escribir es el método y resultados. Y luego ya vendrá nuestra parte romántica sobre el marco teórico y sobre la forma en la que queremos darle ese hilo conductor a la introducción y discusión. Y ya sabéis
pues que lo último siempre es el título y el resumen, ¿no? Y podemos partir de esa hipótesis de título en la que está gobernando nuestro camino, pero que en el tiempo el título es lo último, que le damos, incluso cambia, cuando estamos metiendo los datos dentro de la aplicación para enviar el artículo. Bueno, pues este es el camino. Primero método y resultados y a continuación ya enfocaremos hacia la medida justa todo lo que tiene que ver. Se ha vuelto a ir el sonido, Juan Antonio. No sé si nos oyes. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, ahora no. ¿Se me oye? ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Venga. Os decía que el título, en este caso, puede ser hasta el 80% de posibilidad de que nuestro trabajo pueda ser leído. Por lo que este podría ser verdaderamente esta forma de enganchar inicial que nosotros podemos tener con los lectores. Y además, este puede ser el verdadero elemento que atraiga a que el editor jefe o la editora jefe pueda dar pie a seguir leyendo. Ya si de entrada nuestro título no es atractivo, bueno, se fue. Hemos vuelto a perder a Juan Antonio. Ya has vuelto. Ya he vuelto. Hoy se ve que estamos necesitamos esto, perdonad, pero quizás el sistema hoy tenga que ser así y que no tenga que Es una estrategia, es una estrategia. Continuamente. Bueno, Venga. Estamos vendiendo el artículo, ¿no? Y en esa venta del artículo, pues aparece en primer lugar el título que le damos, ¿no? Pues este puede permitirnos que nuestro trabajo pueda incrementar las citas si fuéramos capaces de conseguir que este fuera lo más relevante posible, ¿no? ¿Qué elementos básicos tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Pues lo primero de todo habría que evitar lo siguiente. Lo siguiente sería el que tengamos un título excesivamente largo, no más de 15 palabras, ya lo sabéis, ¿vale? Y que fuera excesivamente breve, que sea tan genérico que no tenga una especificidad y por lo tanto no genere ese atractivo. Cuidado con el exceso de preposiciones y de artículos y también con el uso inadecuado de los títulos y de los subtítulos. Cuidado con el título y los 2 puntos y seguidos, ¿no? O cuidado con el título principal y los subtítulos. No. Cada vez es menos aceptado este tipo de propuestas. Sería bueno, pues, que evitáramos determinado vocabulario que no sea apropiado para ese colectivo donde yo voy a publicar. Cuidado con el orden equivocado en el uso de las palabras a la hora de la sintaxis y cuidado con utilizar palabras que no sean lo suficientemente claras y que generen confusión. Ni se me ocurre utilizar la jerga coloquial para expresarme a la hora de la escritura y cuidado con la utilización de fórmulas, cuidado con las abreviaturas y con los nombres patentados. Hay un régimen que hay que asumir y que pues tendríamos que cumplir para que esta situación no fuera una confusión en nuestro título. Por ejemplo, algunos errores a la hora de la sobreexplicación. Por ejemplo, muchos títulos, e incluso yo, personalmente he publicado hace tiempo algunos que serían resultados del estudio sobre, o estudio sobre, o el informe preliminar, observaciones sobre. Es decir, hay que intentar evitar esa sobreexplicación e irnos directamente al meollo de la cuestión. Ahí os recomendamos pues algunos tipos de formas de escoger títulos, que podrían ser pues los títulos de formato tipo tesis, poco recomendables, aunque dependiendo de donde lo queráis publicar, pues la pregunta también pueda ser atractiva. Yo utilizaré la pregunta no para revistas muy impactadas, sino para una divulgación más social, a otro nivel.
Podemos utilizar los títulos intentando buscar la controversia o títulos pues tipo conclusión, ¿no? Ahí tendríamos esas 4 alternativas que permitiría el poder encajar en esas 15 palabras la posibilidad de presentar un título que pueda ser lo suficientemente atractivo. En cuanto a los órdenes de los títulos dentro del trabajo, ya sabéis un poco pues cómo se ajustan. Algo que no voy a entrar en ello, pero que pues tenemos una forma particular que va asociado pues a la negrita, centrado, justificado a la izquierda con sangría o sin sangría itálica. Esto pues, son aspectos de forma que tenéis que cumplir porque APA no lo pide, pero si os vais a Vancouver es distinta o si vais a MLA es distinta y luego muchas revistas pues tienen también su detalle característico que las diferencia pues que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Esto simplemente es pues algo básico que tenemos que aprender y poca discusión sobre esto. Os voy a dejar esto aquí, yo no voy a entrar en ello, pero yo os pongo algunos elementos que yo utilizaría como checklist al final de cada apartado para revisar y comprobar si la información que en teoría me pide esta forma de escribir corresponde a lo que cada apartado con estas preguntas podrían cumplir, ¿de acuerdo? Bueno, sé que es válido porque lo hemos utilizado, otros lo habéis utilizado, me habéis dado siempre el agradecimiento porque permite en estos primeros pasos hacer que cosas básicas no se nos olviden y os recomiendo pues que lo tengáis en cuenta. Yo no voy a insistir en ello, pero lo voy a dejar ahí en la grabación para que cuando luego, si queréis verlo, la podáis manejar, ¿vale? Bueno, pues ya una vez aclarado el título, vámonos a cómo nosotros entramos dentro de esto de la afiliación o autores dentro del artículo. Primero de todo es esa batalla de quién es el primero. Bueno, pues normalmente el primero, ¿quién es? Pues es ese autor, investigador principal de trabajo que asume la responsabilidad principalmente intelectual de estos resultados. ¿Quién sería el segundo? Pues normalmente persona asociado a este investigador o investigadora principal. A continuación, ¿quién viene? Pues esta persona que estaría también desarrollando un trabajo similar, pero con un menor peso y, bueno, pues normalmente el último del trabajo, en este caso, imaginaros el cuarto, pues normalmente es esa persona responsable que guía el trabajo, que es el responsable del grupo de investigación, el responsable del laboratorio, etcétera, etcétera. Vale, esto ya sabéis que es lo formal, pero luego hay estrategias de índole múltiple en situaciones múltiples. Algunas veces, pues, el autor principal no tiene que ir primero y es necesario en esa investigación el poder colaborar con otro compañero para que, en función de la posición, pues pueda utilizarlo para la defensa de su tesis doctoral. Bueno, la causística ahí puede ser muy amplia y esto es un tema que tenéis que asumir pues como investigadores nobles, pues que hay que aprender a jugar con ellos, siempre dentro del respeto, la ética y la moral dentro de la parte académica, y ahí quiero que quede muy claro mi posicionamiento y que, bueno, pues lo suyo es que en este proceso, pues cuando uno ya esté posicionado, os pongo mi ejemplo, pues yo intento siempre ir al final del proceso, a no ser que a mí me interese particularmente porque yo he sido el investigador principal, esté diseñando el trabajo con una inquietud personal, el posicionarme en otro lugar, pero bueno, pues es un tema que, bien aclarado al principio, va a clarificar las dudas en cuanto a la evolución futura de cómo va a ir todo de aquí en adelante. Una vez ya tenéis claro quién va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pues hay que colocar la afiliación de cada uno de los autores y normalmente, pues bien al final o en un apartado que corresponda, la, digamos, persona a la que van a dirigir los contactos a la revista cuando tengan dudas. Entonces, en este caso, pues el autor de correspondencia que, como bien sabéis, en función de los criterios de ANECA, pues ahora primer autor de correspondencia y último autor, parece que son los que las directrices por las que ahora mismo ANECA ha establecido son más valoradas, la posición de los artículos, perdón, la posición de los autores dentro del artículo. Pero ya sabéis que esto va cambiando en función de las modas, de los criterios bibliométricos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en estos momentos es así y, por desgracia o por suerte, pues si tenéis que curricular,
Este es un principio que tendréis que tener claro de aquí en adelante. En cuanto a la forma de citaros, aquí os pongo muchos ejemplos, ¿no? Y que os permite, en función de si tenéis un apellido, nombre compuesto, pues el que tengáis en cuenta esta estrategia. Acordaros que si tenéis nombre compuesto, unirlo siempre con un guión en la medida que podáis. Si tenéis apellidos compuestos, pues van unidos con el guión y por lo tanto la estrategia de no separar hace que cuando los buscadores os busquen por apellidos o por nombre, siempre aparezca la misma referencia y lo ideal es que, bueno, pues toméis la decisión. Si os citáis con el primer apellido, si con el apellido compuesto, con la suma de los dos. Yo os pongo un ejemplo. Por error o por desconocimiento, y muy tarde lo cambié, tomé la decisión de pasar de citarme Moreno, J-A a citarme Moreno-Murcia, J-A. ¿Por qué? Pues simplemente fue un convencimiento personal en el que quería que el apellido de mi madre también quedara presente. Y fue una toma de decisión personal. Mis citas hasta 2011 son Moreno, J-A, y a partir de 2011 pues yo mismo cambié y fueron Moreno-Murcia, J. Como estáis en un inicio de proceso de creación, tomar la decisión vosotros y si tenéis un apellido novedoso, utilizar ese solo apellido porque vais a ser identificados rápidamente, pero si tenéis Martínez, pues vais a tener un problema. Y es que Martínez somos muchos en el contexto español, en el contexto inglés menos y en el contexto turco menos aún. Pero ahí tenéis que tomar esa decisión estratégica de cara aquí al futuro, cómo queréis ser citados para que podáis ser identificados fácilmente. ¿Vale? Ahí tenéis distintas combinaciones de cómo firmar, en formato Easy, por ejemplo, y que os permita tener claro esas dudas de cara a que los buscadores luego tengan claridad en cuanto a vuestro nombre. ¿Vale? Bueno, a continuación, pues ya tenemos título, tenemos autor, tenemos afiliación, correspondencia, pues vendría el apartado del resumen. Este apartado del resumen en el que ya sabéis que persigue tres tipos de objetivos. Lo primero de todo es que capacitar al lector para que pueda decidir si quiere leer vuestro trabajo o no después del título. Que contenga la mayor información posible en un texto limitado y que además sirva para las revistas como resúmenes analíticos para buscar contenidos que permitan ampliar lo que ya habéis colocado en el título. Atendiendo a esas características, ya sabéis que las reglas generales del resumen estarían asociadas a estar acotado en las palabras resumen o abstract en función de cómo escribamos, tiene que tener un límite de palabras y en un solo párrafo en función de las exigencias de la revista, pero ahora, pues como veis, ya nos están separando las partes, no solamente en un único párrafo, sino que desencadenante nos lo colocan en un apartado, luego viene el objetivo, luego viene el método y nos lo van separando. Esto puede ser la decisión de la revista y tenemos que aprenderlo para escribirlo en ello. Como ya sabéis, pues y lo hemos reiterado, evitar la jerga técnica en el resumen, evitar abreviaciones también en el resumen, evitar referenciar en el resumen y intentar que de alguna forma utilicemos siempre el pasado dentro de este apartado atendiendo a la normativa que nos guíe. En cuanto a las partes, ya sabéis que todo resumen tendría que contener un antecedente, un objetivo, una descripción del método, pasando por participantes, instrumentos y análisis estadístico y también los principales resultados y la principal conclusión. Estos serían los apartados sí o sí que nuestro resumen tendría que tener. Además, si yo me fuera a una revisión sistemática, pues tendría los mismos apartados. Lo que sucede es que a la hora de escribir el método, pues esto tendría una descripción distinta, pero pasando por una situación similar en las partes dentro del resumen. Además, como todos sabéis, existe el apartado de palabras clave que juega una función nominativa con la intención clara de indizar el artículo a nivel científico en las bases de datos. Normalmente estas palabras clave están implícitas en el resumen y en el título, pero ya sabéis que no se pueden repetir. Lo ideal es que no repitáis estas palabras clave ni en el título ni en el resumen, porque esto es una estrategia que os va a permitir que vuestro artículo pueda llegar al mayor número
de lectores posible. Además, pues deben estar organizadas en orden alfabético y pueden ser también combinaciones de ello y que, bueno, pues asumáis pues que un número de 5 palabras podría ser una buena referencia dentro de este mínimo de palabras que nos piden las revistas. Bueno, pues igual que hemos visto antes, tanto el resumen como las palabras clave os facilito aquí una especie de checklist para comprobar si esto se daría o no en función pues, de las exigencias que las revistas nos van a ir marcando en esta normativa. Bueno, pues vamos al siguiente apartado, que tiene que ver con la introducción dentro del artículo científico. Asumiendo que esto no es lo primero, pero nosotros lo vamos a colocar aquí en la descripción como primera parte, pues ya sabéis que la introducción supone, pues, en muchas ocasiones uno de los grandes hándicaps que tiene el investigador a la hora de poder reflejar una forma concreta de escribir y que permita poder mostrar la idea de la forma más fluida posible, con un hilo conductor que permita al lector engancharlo de forma armoniosa con la ciencia y con un discurso que atraiga presentando la novedad de la información que arrastráis. Bueno, pues hay quien tiene una gran capacidad y la gran capacidad viene por esas personas que además son capaces de leer mucho y de poder llegar a muchos otros documentos que van a permitir pues tener un mayor bagaje a la hora de la escritura, por lo que la lectura nos va a facilitar la escritura. Pero para poder escribir bien hay que ponerse a escribir y en la medida que escribáis más artículos, pues vais a tener la mayor capacidad para poder enlazar mucho mejor las ideas. Por lo que ahí, como veis, tenemos este encaje dentro del puzzle, pues que hace que tengamos que tener en cuenta varias variables, ¿vale? ¿En qué consiste esta introducción? Pues en presentar los suficientes elementos para que se comprenda el problema o los resultados a los que queréis llegar. Tiene que definir claramente el problema de investigación y además pues tiene que de alguna forma tener en cuenta un tiempo verbal pasado que ya hemos insistido en ello y se tiene que sustentar en un número de referencias que haga que nuestra información tenga la evidencia suficiente para soportarse en algo que previamente ya se ha trabajado y que nosotros vamos a presentar como una nueva propuesta. Para ello yo os propongo las siguientes fases, ¿no? Una siguiente fase que estaría asociada a la técnica del embudo, en la que el primer paso pues, sería discutir la importancia del problema para revisar esta literatura y, digamos, colocar el conocimiento actual sobre ese problema, para pasar a continuación a enlazar lo conocido con la pregunta y llegar a mostrar, pues, verdaderamente la novedad del trabajo que mostráis. ¿Para qué? Para que al final podáis decir, pues este es el hueco o la grieta que queda en este sentido que nosotros vamos a tratar atendiendo pues a este diseño que es el que pretendemos desarrollar en este estudio. Estas serían un poco las partes que nos podrían llevar en este discurso a que enlazadas coincidiéramos con que nuestra idea pudiera ser entendida de la mejor forma posible. En este caso, los originales de investigación pues tendrían que pasar un poco por estas partes. Aquí lo tenéis un poco más descrito en cada apartado. Y lo mismo pues con las revisiones sistemáticas. Es decir, tenemos que ir, independientemente de que escribamos una revisión o un artículo original, pues pasar por unas partes que nos permitiría enlazar estas ideas para llegar a la parte del método donde describiríamos un poco todo el procedimiento que hemos llevado a cabo. A la hora de la escritura ya sabéis que podemos enlazar a los autores o las evidencias a través de pues, 3 formas distintas como aparecen en pantalla. Una, partir desde el autor directamente dentro del texto. Otra, colocar el autor entre paréntesis al final, puesto que la información o la aseveración que estamos llevando a cabo la dice o se apoya en lo que dice este autor, o desglosar en este caso el año y el autor metiéndolo dentro de la redacción a nivel semántico dentro de nuestro texto. Estas serían 3 formas que nos permitiría el poder darle la mayor variedad posible a nuestro discurso. Os recomiendo que en función de la parte donde estéis vayáis alternando las mismas para darle una mayor variedad a vuestro discurso.
Sabéis que esto pues tiene que seguir una forma de citar de forma específica y que APA nos deja muy claramente que puede ser pues en el apoyo de 1, 2, 3. La sugerencia es que no metáis dentro de un apoyo de una aseveración más de 4 autores, ¿no? ¿No? Más de 4 referencias dentro de una aseveración, puesto que no es recomendable y terminaría por separar el hilo conductor del texto al intercalar tantas referencias dentro de vuestro discurso. Pero bueno, esto es una toma de decisión que ya vosotros vais a ir tomando en el tiempo en función del contenido. Aquí tenéis pues estos elementos básicos en español para citar referencias, donde pues cómo se cita un autor, la primera vez, la siguiente, cuando son varios, cuando es una institución, no vamos a entretener en ello, pero ahí lo tenéis como ejemplo que os resume lo que APA nos viene a mostrar. Al igual, pues que aquí tenéis una pequeña chuleta de algunos conectores básicos o lógicos a la hora de tener una mayor variedad a la que podéis hacer uso de ella cuando uno se sienta atascado y tiene problemas pues para secuenciar las informaciones o para presentar el contraste entre una y otra o para realizar un énfasis en alguna parte concreta variando vuestro discurso con ejemplos como los que tenéis aquí presentados, ¿vale? Luego, ¿qué tendríamos? Pues llegados a este punto, otro desglose que nos permitiría asumir dentro de lo que es pues un estudio de revisión, las partes que tendría que tener nuestra introducción y en este caso, pues si fuera una revisión bibliográfica, las mismas desglosadas de forma estructural, ¿vale? Bueno, también acordaros que a continuación, antes de llegar a la descripción del método, pues tendríamos que entrar en mostrar cuál es ese, digamos, objetivo principal que persigue nuestro trabajo y en el caso de que lo llevara también la hipótesis de trabajo. Pues aquí tenéis un poco las descripciones básicas en las que sí o sí tenemos que pasar por ahí antes de entrar en el método y que nos permitiría ajustar, pues si lo que estamos redactando pues tiene que ver principalmente con la forma en la que APA nos está dirigiendo el discurso a que nosotros tenemos que responder. Muy sencillito, lo tenéis recogido ahí, nos permitiría poder pasar al método. ¿En qué consiste el método del artículo científico? Pues digamos que es uno de los factores que contribuye a aislar a los científicos del público general en cuanto a la forma de presentar una información que, atendiendo a un código que manejamos los científicos o los investigadores, permite coincidir en que nuestra forma de presentarlo es estándar para que otro grupo de personas pueda coincidir en esa mirada y que las herramientas que utilizamos en la descripción pues sean entendidas y no necesite tener que ampliar información para que, bueno, pues ese apartado de método no dificulte, sino que facilite la información a los distintos investigadores. Por lo tanto, el método debe ser capaz de describir algo que luego se pueda reproducir. Ya sabéis que la gran mayoría de ellos escriben pretérito y, bueno, la finalidad de ello en este caso es describir en qué consiste ese diseño experimental, en el caso de que fuera un estudio experimental o cuasi experimental, o en este caso los detalles del estudio correlacional. De esa forma tendríamos que insistir en mostrar qué empleo de análisis estadístico hemos llevado a cabo y de igual forma pues en los elementos que componen el método, que estaría asociado a la parte básica de los participantes, las medidas y el procedimiento de datos y el análisis de los mismos. Aquí os coloco un poco dentro del artículo original qué elementos tienen que contener y cuáles serían esas características que necesitaríamos otro taller para abordar de forma práctica cómo elaborar correctamente cada una de estas partes, y lo mismo sucedería con una revisión sistemática, donde pues seguimos de la misma forma eso que tenemos que describir atendiendo a unas determinadas características. Por ejemplo, en cuanto a los participantes, pues tendríamos que describir la muestra, tendríamos que
utilizar esta palabra de participantes ya por el supuesto anterior de individuos o sujetos que todavía se sigue utilizando por ahí en algunos contextos. Tendríamos que describir también esas características demográficas más relevantes y en el caso de que fueran animales, pues entrar también en estos elementos que también pues tiene que tener unas descripciones en cuanto al género, especie, etcétera, que no podemos olvidar describirlo en este apartado. En cuanto a las medidas, pues aquí tendríamos que describir esos instrumentos o herramientas o materiales que vamos a utilizar, presentando la validez o su confiabilidad. Además, si hay un instrumento que precise describir un determinado equipamiento de forma estándar, pues mencionar su validez o su patente de dónde está y, bueno, pues en este caso, si hace falta entrar al completo en la descripción del equipo, pues mostrar en algunos casos, incluso nos piden mostrar ilustraciones del aparataje que estamos utilizando por la claridad que el presentarlo va a permitir para que otros lectores puedan estar más próximos a ello. En cuanto al procedimiento, bueno, pues ya sabéis que este tiene que mostrar las acciones seguidas para implementar este experimento que hemos llevado, lo que permitiría pues que otros pudieran replicarlo y saber cuáles son esas fases por las que hemos pasado y donde, pues, entre otras cosas, explicaríamos los criterios de selección y que permitiría describir cada una de las partes en las que hemos ido manipulando el instrumento, los experimentos o la intervención dentro de nuestro contexto, porque esa descripción ayudaría a entender a continuación lo que tiene que ver con el apartado de resultados. Bueno, pues en función de si manejamos humanos, manejamos animales, de si manejamos instrumentos que tienen que ser validados o traducidos de otras escalas o son validaciones, pues hay una serie de consideraciones a nivel ético y normativas que hay que tener en cuenta. No olvidemos que éticamente pues tenemos que resaltar siempre que nuestro estudio esté ubicado en un amparo institucional, el visto bueno de esta institución a nivel de la Comisión de Ética, que todo estudio dentro de la universidad ahora mismo está obligado a seguir y que las revistas nos van a pedir ese código de referencia dentro de la universidad que ha cumplido con esas condiciones éticas, morales, etcétera, que de alguna forma los distintos órganos de evaluación de proyectos en las universidades tienen y que dan pie a que ese estudio se pueda poner en marcha antes de su recogida de información. Bueno, ya tenemos descrito el método. Pues a continuación vámonos a mostrar cómo hemos obtenido estos resultados y que permita pues que gracias a la forma en la que vamos a estructurar este apartado seamos capaces de transferir esta información de la forma más resumida y mostrando aquello más importante que precisa este apartado. Por lo tanto, hay que asumir que aquí tenemos que resumir todo aquello que hemos encontrado a nivel estadístico, mostrando solamente aquello importante y más relevante. ¿Qué tiene que hacer? Pues este apartado tiene que responder a los objetivos e hipótesis planteadas. Esta es la principal idea al cual el apartado de resultados tiene que concretarse. Para ello podemos utilizar, y os recomendamos, tanto figuras como tablas, donde pues esto permita dulcificar la información de una forma más visual y que ayude a un fácil entendimiento. Ya sabéis que hay que evitar repetir los mismos datos que presentamos en la tabla a los que presentamos en el texto y evitar repetir los datos que presentamos en la figura a los que presentamos en el texto. Entonces, bueno, pues ahí está el arte en la que vayáis a complementar la información con las dos partes para que amplifiquéis la información sin redundar, escribiendo lo mismo o el mismo dato que habéis colocado en la tabla, colocándolo en el texto. Sí que es verdad que en algunas ocasiones nos vemos obligados, en momentos puntuales, tener que repetir el mismo dato en el texto. Pero estos son situaciones puntuales y muy básicas en las que, bueno, pues tenemos que romper la norma y ante ello, normalmente los revisores no nos indican nada, o mejor dicho, no indicamos nada a los autores de los artículos en ese respecto, a ese respecto. Por lo que este apartado también tendría sus partes y que, bueno, pues estarían teniendo en cuenta cómo describir estos apartados de resultados que pueden estar
subdivididos en tantos apartados como consideréis por bloques. Por lo tanto, lo ideal es que este apartado de resultados, si consideráis que tiene que abordar varias partes y cada parte es distinta, la separéis en subapartados, aclarando con las tablas en cada una o figuras en cada una de los apartados el amplificar esta información. Lo mismo sucedería con las revisiones sistemáticas o bibliográficas. Una recomendación estándar en cuanto a las figuras y tablas es que no haya, pues acordaros del número de 6. El número de 6 es un número pues, en las que no más de 6 tablas y figuras en un mismo artículo podría ser una buena referencia para no excedernos en información que pueda estar cargando con mucha representación gráfica o tablas a nuestro documento. Aunque algunos trabajos sí exceden de este número y otros, lógicamente, no llegan a este número de 6, por lo que vais a ver ahí diversidad en ese sentido. Ya tenemos descritos los resultados. Bueno, pues vámonos a esta parte que, al igual que la introducción, supone para muchos en determinadas fases un gran hándicap también a superar. Y es el cómo poder contar aquello que hemos descrito ya en resultados sin repetir esta información. Y aquí viene, pues muchas veces, aquello que pues tenemos que aprender. Cuando nuestros resultados no han ido muy allá, la profundidad de los mismos no ha conseguido el objetivo inicial que pretendíamos y son muy superficiales, pues algunas veces tenemos que redondear con otras informaciones que haga que la información pues quede un poco escondida, ¿no? Ahí ojalá no tuviéramos que llegar a esto, o lo dice uno que de alguna forma en algunos estudios que no hemos conseguido pues ese resultado impactante, pues hemos tenido que maquillarlos para intentar que esa publicación, puesto que tenía que ver con la tesis de uno de los doctorandos, pudiera ver la luz y que pudiera publicarse. Lo ideal es pues que esto no llegue a esta situación y que pudiéramos tener pues estos resultados que en la discusión nos permita poder encajar las distintas partes, enlazándolas en un discurso en la que yo destacaría pues siempre una característica básica, y es intentar aplicar este principio de la humildad a la hora de presentar vuestros resultados. Por muy novedosos que estos sean, intentar ser humilde a la hora de presentarlos. Os lo dice uno que se ha equivocado varias veces. Al creer que sus datos han sido tan novedosos, tan impactantes, y presentarlos con tal dogma, que ese dogmatismo ha alejado al lector del artículo y por lo tanto no lo ha considerado tan importante, y luego esto lleva asociado el no citarlo y no tenerlo en cuenta a continuación. Es decir, cuidado con este posicionamiento en el que hemos sido capaces por primera vez de demostrar, pues esto es muy difícil, por primera vez ahora mismo en ciencia, en poder llegar a demostrar o mostrar algo, ¿no? La recomendación, ¿cuál sería? Pues aquí con la regla del semáforo. Si tú quieres encontrar más rechazo en tus lectores, utiliza pues expresiones como nuestros hallazgos demuestran que. Si quieres entrar en un término intermedio que te permita ser mejor admitido, pues podrías utilizar nuestros hallazgos muestran que, pero podrías tener una mejor entrada si tú utilizaras expresiones como nuestros hallazgos sugieren que, puesto que la especificidad y generalidad que tenemos que aplicar a cada uno de nuestros estudios va a convertir a nuestro trabajo en algo que va a ser una pequeña parte, un pequeño grano de arena en esa gran montaña de la ciencia a nivel internacional en la que todos nos movemos, y que con ese principio de humildad que os he dicho anteriormente, pues vais a conseguir generar ese mayor atractivo en los lectores que no presentando una posición dogmática y alejando en vuestro discurso a los lectores. Bueno, como experto en motivación, nosotros utilizando determinada forma de comunicación interpersonal, evitamos utilizar las palabras deber y tener que, siempre intentándola sustituir por símiles como puede ser, como os sugerimos, creemos que sería más interesante, qué bueno sería si esta situación se diera. Es decir, siempre palabras que no lleven a intuir al lector al control, sino a apoyarle en ese discurso y brindarle la posibilidad que si quiere tú estás ahí para ayudarle a conocer más y sugerirle aquello que él quiera conocer con este discurso. Bueno, la ciencia nos está diciendo que esta forma de comunicar permite llegar
mejor al lector y luego tenéis más adeptos en cuanto al seguimiento de vuestros trabajos. Por ejemplo, ¿qué elementos en la discusión yo tendría que tener en cuenta para no olvidarme el que yo tenga que abordar, o bien por partes o enlazándolo en un discurso, los siguientes elementos? El primero de ellos es que hay un primer párrafo donde nosotros tenemos que reafirmar el problema y de alguna forma relacionar nuestros resultados con esa hipótesis de trabajo. Por lo tanto, ¿qué vendría? Pues esa nueva descripción del objetivo. Acordaros que el objetivo aparece en el resumen, aparece al final de la introducción, aparece al principio de la discusión. Por lo tanto, se repite 3 veces el objetivo de nuestro trabajo. También, bueno, pues tendríamos que buscar terminar de confirmar si nuestra hipótesis de trabajo se reafirma o no se reafirma. Una vez confirmada, pasaríamos al apartado del resto de cuerpo de la discusión, en la que en primer lugar pues habría que empezar a respaldar nuestros hallazgos con evidencias previas y, bueno, intentar explicar en la medida que podamos de forma racional la relación de los resultados con las evidencias y en el momento que se pueda realizar en la introspección, pues intentar explicar por qué. Una vez argumentado todos estos resultados en relación a lo que la ciencia coincide o no con lo que hemos encontrado, aparecería nosotros llamamos antepenúltimo párrafo, en los que tendría que mostrar qué limitaciones tiene nuestro trabajo y qué implicaciones prácticas tendría nuestro aporte, que ahí es donde viene, bueno, pues, qué podría sacar de aquí el lector para aplicarlo en su día a día, en su entorno clínico, en su entorno pedagógico o con sus pacientes. Por lo tanto, esta es un apartado que ya incluso viene determinado ahora en muchas partes de las revistas como condición sine qua non que tenemos que mostrar sí o sí en nuestra discusión. Luego vendría, y finalmente, un apartado dentro de este penúltimo párrafo donde, bueno, pues tendrías que terminar de confirmar esta hipótesis o este resultado final con una conclusión y en algunos casos, aunque este apartado de recomendaciones de futuras líneas podríamos incluirlo a continuación del de limitaciones. Muchas veces va de la mano. Tú presentas las posibles limitaciones que el estudio ha mostrado y a continuación muestras pues esas limitaciones que sugieres de cara a que próximos investigadores o grupos de investigación puedan mejorar la propuesta que estáis presentando en ese artículo. Bueno, pues en este sentido, pues las mismas partes tendría que llevar un artículo original de investigación, como queda recogido aquí, y lo mismo en la revisión sistemática, que no tendría que olvidarse el pasar por cada uno de estos elementos. Como veis, ahí hay un punto 4 que destaca tanto en las revisiones como en los trabajos originales, en los que tenéis que ser hábiles al mostrar la novedad de vuestro trabajo. Si vuestro trabajo no es novedoso, va a recibir menos atractivo por ese editor jefe. Por lo tanto, destacar la novedad, si se pudiera destacar en el título, fenomenal, si se puede destacar en el resumen, fenomenal, si se puede destacar en la introducción, fenomenal, y si se puede destacar en la conclusión, fenomenal. Por lo tanto, esto hace que vayáis resaltando esa idea principal que os he dicho al principio para poder ser citados en el futuro, en el que vuestra idea principal que vais a mostrar en ese trabajo destaque y que sea recordada más adelante, ¿vale? Bueno, en cuanto al apartado de conclusiones, pues ya lo hemos mencionado en las partes de la discusión. Muchas veces va dentro, otras veces las revistas lo sacan fuera y ahí pues lo que tendríamos que es conseguir que de forma objetiva, sin especular, pues pudiéramos presentar esta información que de alguna forma respondiera al objetivo planteado, ¿no? Y que pudiera llevar asociado, pues, al mismo tiempo, el que pudiera responder a esa gran pregunta inicial con la que hemos lanzado nuestro estudio, la preocupación que tuvimos para ponerlo en marcha.
Cerrado este apartado de conclusión, pues normalmente las revistas nos permiten un escenario para que contemos si hay que agradecerle a alguien, en este caso, la colaboración. ¿En qué consiste este apartado? Pues normalmente en realizar eso que muchas veces no ha sido posible por otro motivo, y es un sitio donde bien escrito va a quedar reflejado históricamente, porque el artículo va a ser publicado y eso ya es inamovible. Ya sabéis que cuando algo se publica, el texto con el que ha salido a continuación no se puede modificar y por lo tanto va a permitir pues que permitáis reconocer la labor de otro tipo de personas o instituciones que ha permitido que vuestro artículo pudiera ver la luz. En este apartado, pues digamos, el bloque de reconocimiento estaría asociado a que ahí pudierais destacar pues esas personas que por sus requisitos no han podido ir en la autoría, pero quedarían para mencionar por la revisión que han hecho, no la revisión de los autores, porque ya sabéis que las revistas ahora ya están dejando en abierto a que los revisores puedan elegir si quieren que aparezca su nombre o no. En este caso estaríamos hablando de personas que han colaborado con vosotros revisando algo, pero que no han tenido esa fuerza de trabajo para poder entrar como autores. Por ejemplo, si habéis compartido información que habéis solicitado a otro grupo de investigación y que han permitido que vuestro estudio pudiera ver la luz, o esta persona técnica que tenéis en el laboratorio y que ha permitido pues que vuestro análisis del cortisol pueda llegar a buen puerto gracias a la colaboración de este técnico en obtener esos resultados, o cualquier otra persona que por ahí pues haya estado dentro o fuera del grupo colaborando con ello, y sobre todo ese es el sitio donde, bueno, pues ya sabéis que los proyectos de investigación nos exigen que referenciemos los mismos siempre y cuando esos trabajos tengan que ver pues con esa línea de investigación. Aquí es el sitio donde la referencia del proyecto completo o la ayuda recibida para que ese proyecto pudiera ver la luz a través de este artículo vea su sitio de ubicación. Además, cuando solicitáis proyectos, hace que esta sea una condición que ya todos los gobiernos locales, nacionales e internacionales pidan de entrada como compromiso a los investigadores que participan en proyectos de este tipo en la divulgación y transferencia social del conocimiento, indicando el origen de dónde viene la ayuda económica o de otro tipo para que este artículo pueda ver la luz. A continuación, en ese siguiente apartado que ya hemos comentado, vendría el apartado de referencias. Aquí ya sabéis pues que este apartado de referencias pues va en página aparte y lleva un orden alfabético partiendo del mismo apellido y luego a continuación teniendo en cuenta el orden cronológico. Publicaciones del mismo año y por el mismo autor, pues hay que diferenciarlos, en este caso con una letra, como tenéis ahí. Esto es difícil encontrarlo porque es difícil, ya que la combinación de autores se dé cuando son varios en el mismo año, normalmente se comparten, pero con autores distintos. Y, bueno, pues tiene, ya sabéis, que una referencia distinta en cuanto al formato, que hay que adoptar hay que adoptar un diseño en párrafo francés con un espaciado al revés para que podamos identificar rápidamente a los apellidos de los autores, ¿vale? Y intentar pues que cumpláis que estas referencias siempre sean sustentadas en evidencias publicadas en revistas, ¿no? Y la forma de citarlas, pues ya sabéis que tenemos varias y múltiples. No me voy a entretener ahora cómo se referencia en formato APA, pero aquí tenéis varios ejemplos de cómo referenciar publicaciones periódicas, no periódicas, con algunos ejemplos, pues cómo tener en cuenta algunos epígrafes que os van a permitir poder tenerlo en cuenta a la hora de citarlo, cómo citar también publicaciones de libros o libros editados, o revistas también que puedan permitir la edición, también publicaciones en línea y pues otras recuperaciones de informaciones de otros diarios que pueden ser webs, o incluso aquí tenéis ejemplos de cómo
citar pues un post, cómo citar un vídeo YouTube o cómo citar un correo electrónico en formato APA, por lo que ya sabéis que hay, bueno, pues tenemos alternativas ya desde APA a que podamos apoyarnos en todo tipo de información y que tenga una estructura para su cita. Mi recomendación a la hora de la cita es pues que empecéis desde el principio manejando gestores de citas. Ahí tenéis algunos de los que hay y que os permita poder articular pues el que teniendo la herramienta del gestor de citas os va a permitir pues que vuestro artículo pueda cambiar en formato de referencias dándole un clic y no teniendo que cambiar una a una las referencias. Ya sabéis que escribir en APA y escribir en Vancouver, pues hay una diferencia en cuanto a las citas tremenda. Y eso supone un trabajo, si lo tenéis que hacer manual, muy alto, que muchas veces determina la decisión de si enviar un trabajo a una revista de corte biológico o no, por el esfuerzo que supone cambiar las referencias para que al día siguiente me venga de vuelta por parte de la revista sin revisar. Para ello, pues bueno, hay algunos gestores de citas que ahí tenéis y os pongo una referencia de cuáles son pues, las ventajas que tienen algunos de ellos y mi recomendación es que entréis a gestionar alguno de ellos para que desde el principio ya tengáis una estructura fácil y que os permita tener almacenado siempre con ese gestor de citas las mismas y recuperarlas rápidamente. Luego vendría el apartado de tablas y figuras. No voy a entrar en ello porque es largo, tedioso, pero sabéis que APA también tiene un formato específico. Yo os pongo ahí varios ejemplos de cómo elaborar una tabla, qué tener en cuenta en los aspectos principales del diseño de estas tablas. No olvidéis pues que estas tablas pues tienen unas partes que sí o sí vamos a tener que pasar y que además tienen que siempre estar citadas en el texto. Toda tabla figura que aparezca tiene que estar referenciada en el texto y tiene que estar numerada, numerada de forma consecutiva para que pues los títulos de las tablas permita poder amplificar el mensaje y saber qué es lo que estamos leyendo. Lo suyo es que, bueno, las organicemos en una estructura lógica que aparecen ahí y que normalmente, pues, APA establece según, pues, esta distribución que aparece en pantalla. Tienen que tener unos encabezados y tiene que tener, pues, eso, un cuerpo de tabla que siga esta descripción genérica que os pongo aquí, que, bueno, pues podéis entreteneros en ello más adelante para ver, pues, cómo diseñarlas e incluso qué tener en cuenta a la hora de poner las notas en tabla, atendiendo a aspectos específicos que queráis destacar. Aquí tenéis un ejemplo de cómo en una tabla real aparece identificado cada una de las partes y luego pues algunos detalles en cuanto a su diseño, en cuanto al tamaño y en cuanto a esa lista de verificación de las mismas. Al final, el tema de coger la normativa APA hace que vayáis aprendiendo las mismas y que os salga ya digamos, bajo la norma de aprendizaje, y lo mismo sucedería con las figuras. Ahí tenemos mucho tipo de figuras. Aquí os coloco figuras que tienen que ver con el manejo de varias formas de organizarlo, diseñarlo, representarlo con líneas, incluso los pictogramas o incluso pues los dibujos o incluso pues el tema de los diagramas de flujo, que os permite pues tener una variedad tremenda incluso con el manejo de las imágenes también para presentarlas de la forma más gráfica posible. ¿Qué nos quedaría para terminar? Si nos permite el tiempo, porque estamos aquí a 1:15, creo que estamos dentro de más o menos del tiempo, pues todo lo que tiene que ver con la redacción científica. Y este es un grave problema que parte en cuanto a que necesitamos en esta redacción asumir pues que hay unos principios básicos en la escritura y que va a tener que cumplirse con ese dominio de ser claro a la hora de explicar, conciso y ser correcto y exacto con lo que queremos mostrar, y que nuestro discurso mantenga esa continuidad para que sea fácil seguir por el resto de personas y que nos permita
poder dar lugar a que nuestro lenguaje sea un lenguaje que pueda tener en cuenta a todas las personas, lógicamente sin discriminación por lenguaje sexista, intentando ser lo más genérico posible, utilizando palabras que eviten la redundancia y intentando, aquí tenéis ejemplos de cómo no caer en el error que muchas veces pues, de forma verbal hacemos y que en este caso el texto nos permite corregirlo, e incluso, pues como ya os he dicho, algunos conectores que nos va a permitir en esa redacción científica tener pequeñas chuletillas que nos van a permitir recurrir en algún momento a poder inspirarme en ella para cambiar mi discurso que muchas veces está atascado, ¿no? Esta redacción científica pues tiene que ser, ya sabéis, de una forma corta, con frases directas, con un lenguaje exacto, intentar evitar palabras genéricas que no especifiquen igualdad, hay que evitar etiquetar a las personas en este sentido y que, bueno, pues cuando nos dirijamos a ellos, pues intentar ser lo más amplio posible, intentando, pues tratando a las personas como son y no como individuos o como sujetos. Llegados a este punto, ya tenemos la redacción y ahora lo que queremos es empaquetarlo y mandarlo ¿a dónde? Pues mandarlo a la revista. Para ello, bueno, pues tenemos varias partes, ¿eh? Unas partes que os recuerdo hace años cuando nosotros teníamos que mandarlo en papel, teníamos que mandarlo con un disquete de 3 1/4 por correo postal. Bueno, solamente la preparación nos tiraba un día y luego el envío a la revista por correo postal, que tardaba un mes, en algunos casos, en llegar a la revista americana, y luego la respuesta del rechazo por correo al mes siguiente. E incluso en el mejor de los casos, cuando la revisión estaba hecha al completa, pues 6 meses después, ¿no? Esto ha cambiado por completo y ahora nos encontramos en una situación en la que por correo electrónico automáticamente llega directamente por la plataforma de la revista a la editor y, bueno, pues lo que buscamos es con un pequeño mensaje mandarle una información de forma muy básica, pero mi recomendación es que en la medida que os permita, mostréis una carta de presentación para defender ya personalmente hacia el editor cuál es vuestro objetivo, qué perseguís, cuál es el tipo de publicación que queréis venderle, que veáis, que vea que tenéis un estilo particular, que queréis de alguna forma mostrarle el interés que pueda tener este trabajo para los lectores de la revista y que lógicamente se adapta ¿a qué? Pues a la guía que la revista ha marcado y que tú has seguido a la perfección para que pueda facilitarle esos datos que de alguna forma pueda tomar la decisión para mandar a revisar. Aquí os pongo un ejemplo de alguna carta que nosotros hemos manejado anteriormente, donde muestro las partes, de cada una de las partes cómo las hemos desglosado para que podáis apoyaros en ellas, incluso alguna carta modelo que mandamos cuando la revista nos lo permite. E incluso hay algunas revistas, por ejemplo, como Revista de Educación, que ya hay una carta específica que nosotros tenemos que cumplir como parte obligatoria, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya tenemos empaquetado, ya lo hemos enviado y ahora tenemos, pues esto, que vendría por parte del editor. Casi siempre, por desgracia, en el 80 y tantos % de los casos se da algo parecido a lo que Snoopy nos cuenta en esta viñeta, ¿no? Y en este proceso, pues ya os adelanto que lo único que hay que tener es paciencia, perseverancia, tranquilidad y continuidad. Esto ya Angela Duckworth con el libro de Grip ya nos lo indica, la importancia que tiene en el éxito de las personas, la perseverancia y la pasión, no tanto el talento. Y esto viene dado por la insistencia en tener esa paciencia y esa corresponsabilidad con que aquello que nos están diciendo no nos va a frenar en nuestro objetivo. El revisor no es esta persona, que muchas veces nosotros tenemos en mente, ¿no? No es esa persona que va a ir a por nosotros, en el mejor de los casos, ¿no? Puedo contar algunas experiencias que hoy no hay tiempo, pero sí que he notado quién era el revisor y sé que iba por mí. Y por lo tanto, bueno, pues sabes cuando manejas en determinado área de conocimiento por cómo escribe quién es cada uno, ¿no? En este sentido, lo que quiere el revisor es qué novedad presenta tu trabajo y sobre todo qué verdaderamente foco tiene. Es importante que entendáis lo que hemos recordado anteriormente. Solamente el 1,5% de los artículos que se mandan a la revista se aceptan como se mandan.
¿vale? Se sigue todavía aceptando, ¿eh? Yo os puedo decir que este año hemos tenido un artículo en una revista, creo que Q4 o Q3, aceptado tal cual lo hemos enviado, pero así, tal cual, directamente. Por lo tanto, se puede producir estas situaciones, ¿no? Esto es excepcional, ¿no? Pero que sepáis que este revisor científico lo que hace es tomar una decisión formal de aquello que le habéis mandado, ¿no? Y por lo tanto lo que quiere es que vuestro, digamos, documento asegure que lo que va buscando esta revista coincide plenamente con esto que la filosofía de la revista busca. Aquí tenéis algún ejemplo de algunos trabajos publicados en algunas revistas, pues que nos explican claramente qué es lo que quieren y cómo lo quieren. ¿Qué busca el revisor? Pues el revisor busca que hayan mandado el artículo a la revista apropiada, que cumplas a rajatabla la guía para autores. En el momento que no cumpláis a rajatabla, ya os estáis tirando piedras a vuestra mochila y os van a decir que no automáticamente si no cumple esa norma. Hemos dicho las 3 reglas de la C: claro, conciso y preciso. Que obligatoriamente vuestro artículo cumpla esto de los principios éticos de vuestra universidad. Que los métodos utilizados estadísticamente sean adecuados. Que presentéis novedad. Que no precise de más experimentos el que vuestro trabajo tenga continuidad. Que sean adecuados los análisis realizados. Que la interpretación de los resultados se ajuste perfectamente. Y que, lógicamente, hayáis presentado un modelo acertado en cuanto al planteamiento teórico respecto a los objetivos. Claro, no estamos pidiendo nada, no, lo estamos pidiendo todo como revisores. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Como editor de una revista, pues ya sabéis que vais a tener estas posibles aceptaciones. Aceptación sin cambio, aceptación con cambios menores, la devolución para cambios mayores, mala señal, pero muy buena dentro de algunas situaciones, porque te supone cambiar todo el trabajo, y luego la más habitual, que es el rechazo. Esto es la posibilidad que tenemos cuando un artículo nos viene devuelto y rechazado. ¿Por qué? Pues nos puede venir rechazado por una serie de variables que aquí yo describo de forma muy básica y que, bueno, pues podrían constituir una de las principales características a nivel genérico que detectamos cuando revisamos trabajos. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, oye, ¿por qué no evitarla antes de empezar a mandar el trabajo al revisor? ¿Qué hace normalmente? Pues normalmente el revisor, el editor en jefe, te manda un documento donde una vez aceptado, pues te dice, oiga usted, tenga en cuenta esto porque su artículo ha sido aceptado por tal cual usted lo manda y firme el copyright respecto a la revista para poder ser publicado. Vale, ojalá fuera esto, pero normalmente esto no es así. Nos manda la información de los revisores diciéndonos qué podemos cambiar a nivel de pequeños cambios y grandes cambios, y a continuación tenemos que verdaderamente enviar pues un documento que de alguna forma modifique todas esas condiciones que nos expone el revisor en el documento original en texto en otro color, y una carta que complemente paralelamente la respuesta a cada uno de los revisores contestando a los cambios que hemos hecho o no dentro de sus propuestas, porque podemos no cambiar algo y no estar de acuerdo con lo que nuestro revisor indica. Pero, bueno, pues ahí está el argumento que le vais a dar para que esto se tenga en cuenta o no a la hora de cambiarlo. Esta sería la lista de verificación pues, que habría que tener en cuenta y, lógicamente, bueno, pues aquí os dejamos también los aspectos que tendríais que tener en cuenta en esa carta de contestación que vais a enviar a el revisor, mejor dicho, al editor, a través del mismo, a los revisores, para que vean si vuestro artículo finalmente tendría aceptación por la revista. Hasta aquí, perdonad por la intensidad, pero han sido muchos contenidos donde hemos visto, pues, qué no podría olvidar respecto al título, ¿no? ¿Qué no podría olvidar yo respecto al título? Si yo os preguntara rápidamente
me gustaría que pudierais opinar. Ahora, rápidamente para terminar, ¿qué destacaríais de aquello que yo he contado del título? Alguien que me diga algo, por favor. Venga, podéis conectar micro si queréis. ¿Qué destacaríais del título? Una idea. Menos de 15 palabras. Gracias, Arantxa. Perfecto. ¿Vale? Ya lo tenemos. 2. ¿Qué destacaríamos en los autores? Algo que se os ha quedado, ¿qué idea se os ha quedado a no olvidar de cara a mi cita como autor? El orden, saber cómo poner los apellidos, perfecto. Eso es. ¿Os acordáis dónde teníamos que ir? ¿Quién iba el primero? ¿Y quién iba el último, por ejemplo? Vale, perfecto, ahí lo tenemos, un poco ese era el desglose y que en función de la casuística del artículo y del grupo de investigación algunas veces estas se modifican. Siempre mi sugerencia es que esté razonado argumentalmente para que el investigador joven entienda el porqué de esos cambios. Muy importante ese porqué. Bueno, el tema de la afiliación, pues está claro que siempre va a ir asociado a nuestra institución, nuestra universidad, nuestro departamento, nuestro centro de investigación. Importante aquí la afiliación que pongáis, porque en función del orden que pongáis y qué es lo que pongáis luego en el índice Shanghái va a aparecer o no. Es muy importante si pertenecéis al departamento que aparezca el nombre del departamento. La universidad siempre está, pero nombre del departamento y centro de investigación si lo estuviera, porque luego este es utilizado para las citas. A nivel internacional es muy importante para los grupos, para ello. ¿Vale? En cuanto al resumen, ya hemos indicado que tiene que pasar por todos los bloques. Objetivo, método, resultado, conclusión. La introducción tendría que abordar sin duda alguna, una serie de aspectos entre los que, ¿qué destacaríais en la introducción? Algo que se ha quedado como idea principal, que no podemos olvidar en la introducción. Y al final de la introducción también, es decir, una cosa es lo más importante dentro de la introducción y al final de la introducción, ¿qué tendría que ir? El objetivo, ¿no? Sin duda alguna, el objetivo al final y lo más importante en la introducción, eso es, propósito y novedad. Acordaros, novedad de vuestro trabajo que no repita o si replica algo con una situación nueva y contexto para que presente esa diferenciación. Bueno, en cuanto al método, muy estructural. Participantes, instrumentos, medidas, procedimiento, análisis estadístico, bueno, muy bien descrito en la medida que podamos. ¿Qué presentamos en los resultados? Pues un orden estructural en función de lo más importante. Lo más importante, hay muchos resultados que vamos a encontrar relación, pero para nosotros no van a destacar esa novedad y no coinciden con ese objetivo hipótesis. Por lo tanto, lo ideal es que estructuréis estos objetivos presentando de la forma más llamativa posible, figuras, tablas, y que permita en la discusión no volver a repetir los mismos resultados, sino enlazados en cuanto a lo que las evidencias previas nos están presentando. Os recuerdo las partes que tenéis que pasarle en la discusión. Primero el objetivo, confirmar o no hipótesis, pasar a continuación el contraste con evidencias previas, razonamiento, especulación o no, introspección respecto a los aportes, presento las limitaciones, posible perspectiva futura, aportación práctica del estudio y termino con la conclusión. Este sería un desglose que terminaría presentando y confirmando esa conclusión de novedad de nuestro trabajo y el apartado de agradecimientos donde cabe la posibilidad de que esas otras personas que no han estado ahí posibles en la autoría pues puedan ser reconocidas, sobre todo destacar la institución que brinda la posibilidad de que el apoyo económico haga viable el estudio.
En cuanto a las referencias, aplicación APA, normativa de orden alfabético, orden por apellidos, año cronológico y, bueno, a partir de 6 autores o más, ya sabéis que pues hay una forma particular de citar. Importante el que podáis manejar estos gestores de citas porque os va a facilitar mucho el trabajo y que a continuación pues podáis presentar todos los resultados de una forma lo más gráfica posible. Este es un esfuerzo añadido a vuestro trabajo y que va a permitir que impacte mucho más, os lo adelanto. Todo aquello que presentéis con una imagen va a tener mucha mayor aceptación que aquello que describáis. Y no olvidéis, en cuanto a la redacción científica, esos aspectos básicos que os va a permitir poder dominar a la perfección al final el discurso. Una vez terminado, pues hay que enviar el artículo científico y es donde, bueno, pues esta situación en la que nos estamos enfrentando día a día, en el que algunas veces no ha pasado más de una hora cuando ya tengo rechazado el artículo por la revista, cuando me ha supuesto 2 horas enviar el artículo a la revista. Estos son partes de las reglas del juego. Asumirlas cuanto antes. Es normal que cuando uno empieza su primer artículo rechazado le duela mucho. Pero cuando llevas 200 o 400 artículos y más de un tercio, más de 2/3 de ellos han sido rechazados en las revistas, pues adquieras ese bagaje en el que esa dureza hace que asumáis el proceso de revisión como un proceso de construcción personal y de crecimiento de cara a mejorar vuestra, digamos, filosofía final como investigadores y transmisores de información. Bueno, en definitiva, lo único que he presentado es mostraros una especie progresiva de acceso en la que me gustaría que hubierais entendido el camino al que podríamos llegar a lanzarnos, porque esto no tiene más que ponerse a ello, ser capaz de querer avanzar en este proceso en el que existe un proceso muy metodológico, muy claro en normativa APA, que nos establece un criterio muy estructurado, pero que para poder convertir nuestra rana, y perdón por la expresión, en ese príncipe final o princesa que queremos que sea aceptada por la revista y leída por el mayor número de lectores, permita pues que al final podamos meter gol, la mejor de las opciones, y que todo ese esfuerzo que hemos dedicado durante mucho tiempo, porque ya sabéis, detrás de la publicación del artículo hay muchas horas, muchos meses y en algunas veces muchos años de trabajo que verdaderamente reconforten nuestra autoestima. Si reconfortan nuestro currículum, fenomenal, y si ya económicamente, pues además mucho mejor, pero sobre todo lo que necesitamos es que nos permita seguir creciendo como investigadores, y para ello, bueno, pues mucha energía, mucha fuerza, mucho alimento interno y de apoyo entre grupo, e intentar ver el mundo de una forma optimista, ¿no? Intentar ver que, bueno, pues en todo proceso, a pesar de la dificultad, existe un punto de mejora que permite ver siempre en positivo aquello a lo cual nos estamos enfrentando. Hoy tocan los artículos, pero esta tarde toca la familia y mañana por la mañana toca mi grupo de amigos o mi grupo de trabajo. Esto es lo que os he presentado en esta escasa hora y media de presentación, y que, bueno, pues no he abordado muchos de los aspectos detenidamente, quedan reflejados ahí. Como la vais a tener grabada, pues vais a poder acceder, y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición aquí en la Universidad Miguel Hernández para que, bueno, pues pueda ayudaros en la medida que esté a mi alcance a que vuestra producción científica llegue allá donde tiene que llegar, asumiendo, y no lo hemos discutido porque es una condición, que vuestro trabajo sea un excelente trabajo científico y que a partir de ahí vuestros resultados puedan transferirse en un informe que quede reflejado en una publicación. Espero haber sido claro y pedí mis disculpas por esta intensidad en este intenso corto tiempo que hemos tenido para ello. Pues, Juan Antonio, muchísimas gracias. Estamos un pelín fuera de tiempo, pero como esto es lo que tiene de bueno el tema digital, queda grabado. Y nada, darte las gracias. Nos han preguntado por ahí si tenéis algún problema en compartir la presentación, pero ya les hemos indicado también que quedaría guardada para las personas que se han inscrito. Y muchísimas gracias. Siempre viene muy bien revisar todas estas cuestiones y algunas actualizarlas porque son claramente importantes.
Yo simplemente recordar bueno, hay gente que ya está abandonando. A las 4 retomamos con bueno, el taller de Network Analysis de Mati Servin, y a las 6 tenemos la mesa redonda, así que ahora un tiempo para descansar y nos vemos esta tarde. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Bueno, gracias a ti, José Antonio, y a todo el grupo de atrás, que sé que me consta que tenéis una gran implicación por la ciencia. Muchísimas Enhorabuena gracias. por la iniciativa y espero que sigáis disfrutando estos días del evento. Muy bien, muchas gracias. Venga, un abrazo.